SER Podcast. Y hoy les propongo que pasemos juntos esta noche de radio en Vitoria-Gasteiz, que recorramos juntos el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo desde el que les estoy hablando, que es el primer centro memorial de las víctimas del terrorismo de toda Europa y que explica además todos los terrorismos, sean de donde sean, los alentara quien los alentara. Este centro hace una labor dificilísima porque se adentra en la sopa de siglas que ha sembrado el terror en nuestro país en nombre de un pueblo, de una revolución, de un dios, de un pasado que no tenía que volver de lo que fuera. De todas esas siglas hay una especialmente macabra para nosotros. Es imposible que la infame historia de ETA no tenga un lugar destacado aquí. Son 50 años de asesinatos, secuestros, cartas de extorsión, amenazas. A partir de las 9:30 vamos a conocer juntos este edificio que acoge el Centro Memorial, que ha pasado en poco más de un siglo de ser la sede del Banco de España en Vitoria a convertirse en un valiosísimo banco de memoria. Pero mientras en un banco el dinero hay que meterlo en una caja fuerte, fuera del alcance de la gente, aquí la memoria se explica y se comparte, y se amplifica. Y esta noche vamos a hacer algo que no habíamos hecho juntos hasta ahora, que es visitar un museo caminando por él a través de la radio, a través del sonido. Les vamos a llevar al coche del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, al zulo en el que estuvo secuestrado Ortega Lara. Les vamos a enseñar a través de la radio la batería que tocaba Miguel Ángel Blanco antes de que los terroristas lo mataran. Es una batería que llevaba desde entonces encerrada a calicanto bajo llave en un local de Hermoa y que la familia de Miguel Ángel acaba de recuperar de allí y que está aquí, en este edificio. La memoria se apoya en grandes referencias de la historia, pero la memoria también se apoya en estas pequeñas cosas y sobre todo en el trabajo de quienes desde aquí, desde este memorial, se dejan la piel para que las víctimas del terrorismo, de todos los terrorismos, tengan aquí su homenaje y su recuerdo. Todo esto va a ser a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias, pero antes... La crónica del viernes desde la redacción central de la SER en Madrid. Joan Jimeno, buenas tardes. Buenas tardes. Son miles los rusos que siguen intentando huir del país horas después del anuncio de Putin de llamar a filas a 300.000 reservistas y ciudadanos con experiencia militar. Una reacción que pueden pensar que es la que ustedes mismos tendrían, pero que para el portavoz del Kremlin es fruto de la histeria de la sociedad rusa. Uno podía entender de alguna manera la reacción histérica y extremadamente emocional en las primeras horas después del anuncio, por ser el primer día, porque efectivamente hubo cierta escasez de información. Pero desde ayer todas las líneas de comunicación y las oficinas de información están activas de acuerdo con la decisión del gobierno. Hoy han comenzado los referéndums en 4 regiones de Ucrania ocupadas total o parcialmente por Rusia. Lo que salga de estas consultas el próximo martes será utilizado por Putin para aumentar la presencia de su ejército en estas zonas. La situación cada vez es más tensa en la selección española femenina de fútbol. 16 jugadoras acaban de emitir un comunicado contestando a las acusaciones de la federación. Según dicen, no han renunciado a jugar con el equipo. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Las futbolistas critican a la federación por hacer pública una comunicación que según ellas era privada. Afirman no haber pedido el cese del seleccionador, pero piden que se reviertan situaciones que afectan a su estado emocional y personal, a su rendimiento y a los resultados de la selección. La número 1 del mundo, Alexia Putellas, que ahora está lesionada, se ha unido a este comunicado. Y ojo con el tiempo este fin de semana, sobre todo en Canarias, porque el gobierno de las islas ha activado la alerta máxima por la amenaza de un ciclón tropical. Eso, sobre todo a partir de mañana. Ahora mismo la lluvia está complicando la situación en Tarragona. Jordi Carbó. Buenas tardes. En el litoral de Tarragona ya se han acumulado y en poco tiempo, las últimas horas, más de 100 litros por metro cuadrado en muchas poblaciones. Y esta situación aguantará hasta bien entrada la madrugada, afectando a gran parte del litoral y prelitoral de Cataluña. Volverán nuevas tormentas la noche del sábado al domingo, pero no tan extensas ni persistentes. Y en Canarias, mañana empezará a complicarse la situación, sobre todo el domingo. La depresión tropical no impactará con el archipiélago, pero se aproximará lo suficiente como para que sople fuerte el viento, pero sobre todo para que también en todo el episodio se superen con facilidad los 100 litros por metro cuadrado en muchos puntos del archipiélago. Y en el conjunto del país, nubes abundantes durante el fin de semana en el Cantábrico, con momentos de lluvia y frío. En el resto del país, mucho más sol, temperaturas cada vez más bajas. Empieza hora 25. En Italia, porque allí faltan solo unas horas para el cierre de campaña de las elecciones del domingo. Ayer fue el turno de la derecha, con sus principales líderes juntos en un mismo mitin. Hoy, turno de la izquierda, también en un acto conjunto.
La piazza vera è quella di stasera, non è quella di ieri, che ha detto delle parole intollerabili sulla questione del COVID. Enrico Letta es el líder de los socialdemócratas que pide mirar hacia adelante y no hacia el pasado, como hace la ultraderecha. Letta es el único que puede pelear por la victoria con la ultraderechista Giorgia Meloni, aunque las encuestas apuntan a una victoria holgada de la líder de Hermanos de Italia. Corresponsal en Roma, Joan Soler, buenas tardes. Buenas tardes. Porque los últimos sondeos apuntan a que Meloni puede escalar del 5% del voto en las últimas elecciones al 25%. Sí, los sondeos son favorables a la derecha, pero el Partido Democrático de Letta y la coalición de izquierda confía que el voto de los italianos domingo impida al menos una aplastante mayoría absoluta en manos de Meloni, Berlusconi y Salvini, que les permitiría cambiar la Constitución. Letta se ha comprometido di difendere la Costituzione italiana. Noi siamo qui tutti insieme. Piazza del Popolo. A defenderla. Todos los italianos la defenderemos, ha dicho. No permitiremos que aquella constitución nacida de la resistencia al antifascismo sea cambiada por esta derecha. Por cierto, en el cierre de clausura de la izquierda del Partido Democrático ha intervenido en vídeo el presidente del gobierno español, Sánchez. Le escuchamos. Toda la fuerza desde España y todo el ánimo para que el próximo domingo la alternativa progresista que tú, Enrico, representas gane en las elecciones. Sí, a Pedro Sánchez. Mañana, día de reflexión, domingo se vota de las 7 de la mañana a las 11 de la noche en toda Italia. Soles, la forma de votar es distinta a la que tenemos aquí en España. El sistema electoral es bastante diferente y una de las particularidades es que se premia a las coaliciones. Las encuestas le dan a la derecha un 45% de voto, pero un 70% de representación en el Parlamento. ¿Esto por qué pasa? La actual ley electoral italiana, que todos los expertos consideran inapropiada, establece colegios uninominales y plurinominales en un sistema en parte mayoritario y en parte proporcional, de forma que premia las coaliciones del partido ganador, sumando el voto mayoritario, con lo cual es fácil que el vencedor obtenga mayoría absoluta. Elecciones en Italia que despiertan mucha preocupación en Europa precisamente por lo que ha contado Joan, el ascenso meteórico de la ultraderecha y los ecos que eso puede tener en el resto de países. A eso se ha referido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. We'll see if things go in a difficult direction. I've spoken about Hungary and que dice que Europa tiene herramientas para frenar políticas ultraderechistas, como pasa en Hungría y el gobierno de Víctor Orbán, al que se le va a aplicar sanciones por asaltar el Estado de Derecho. La posible llegada de la ultraderecha al gobierno de la tercera economía de la UE hace que gran parte del continente tenga un ojo en Italia este fin de semana. Corresponsal comunitaria, Griselda Pastor. Bueno, hay una angustia real, pero muy contenida, porque nadie desea dar todavía más alas a los votantes antieuropeos, ¿no? Lo cierto es que estos días en la sala de prensa hay dos frases muy recurrentes a todas las preguntas. La primera es que la democracia no tiene miedo nunca al voto ciudadano. La segunda es que Europa tiene instrumentos para garantizar que salga quien salga, el gobierno tendrá que seguir parámetros europeos. Pero es evidente que este hoy no es el tema, ¿no? La gran pregunta en plena guerra de Ucrania, en pleno pulso contra Putin, es si una primer ministra de ultraderecha se aliará con Orbán. Un problema porque Italia no es un país pequeño. ¿Y qué impacto tendrán en las elecciones, en las negociaciones que en estos momentos están desarrollando los partidos de Suecia? Y esa es una de las claves, cómo puede cambiar la relación del gobierno de Italia con Putin. Escuchen lo que ha dicho Berlusconi en una entrevista en la RAI sobre la invasión de Ucrania. Putin fue empujado por la población, por su partido, por sus ministros a inventarse esta operación especial. Las tropas rusas deberían haber llegado a Kiev en una semana y reemplazar al gobierno de Putin por un gobierno decente, pero se encontraron con una resistencia inesperada e impredecible de las tropas ucranianas, que luego han recibido armas de todo tipo por parte de Occidente. Berlusconi sobre Putin. Hoy han comenzado los referéndums de anexión organizados por las autoridades prorrusas en 4 regiones de Ucrania, unas consultas con las que Rusia pretende hacer suyos esos territorios y poder justificar una escalada militar.
Básicamente decir, oiga, estos referéndums dicen que estas zonas son nuestras y ahora voy a enviar a más soldados aún para defenderlas. Ángel Villascusa. Unos plebiscitos sin el más mínimo reconocimiento internacional y en un país invadido, más bien un trámite con el que Moscú quiere dar una pátina de legitimidad a su ocupación de Ucrania. Cuando se termine de votar el martes y se conozca que el resultado es a favor de integrarse en Rusia, el país activará el mecanismo de anexión. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ya avisa, el proceso será corto. Como referencia, cuando Rusia integró a Crimea ilegalmente en 2014, se tardaron solo 2 días entre el referéndum y la incorporación a la Federación Rusa. Por lo demás, esta jornada electoral falsa ha tenido todos los elementos de una de verdad. Con cámaras para inmortalizar la votación de las autoridades y con votantes hablando a la salida. En este caso, diciendo lo mucho que aman a Rusia. Y mientras se vota en esas 4 regiones ocupadas y miles de rusos huyen de Ucrania por la frontera de Georgia, Noruega y Finlandia para evitar el reclutamiento en Moscú, se ha celebrado una manifestación patriótica en la que han participado unas 500.000 personas, también militares, con el objetivo de apoyar la invasión de Ucrania bajo el lema «No abandonamos a los nuestros». Por cierto, que Estados Unidos se ha comunicado en privado hoy con Rusia para pedir que se rebaje la amenaza nuclear. Aquí en España la actualidad está claramente marcada por los últimos movimientos fiscales en varias comunidades autónomas. Lo que empezó con la eliminación del impuesto de patrimonio en Andalucía ha terminado con una cascada de reacciones e incluso otros gobiernos autonómicos moviendo ficha en clave impuestos. Hoy el gobierno ha mandado un mensaje en boca del presidente a las autonomías del PP que han anunciado la supresión o la bonificación de los impuestos de patrimonio. Ojo con poner en peligro los servicios públicos, dice Sánchez. Ahora que estamos viendo toda esta competencia fiscal a la baja, hay que recordar que lo importante es preservar y fortalecer el estado del bienestar, que es lo que cohesiona las sociedades desde el punto de vista social, también territorial, y sin duda alguna también lo que hace es defendernos ante enfermedades, ante adversidades como la pandemia que hemos sufrido desde el año 2020. En Valencia, el presidente Ximo Puig ha tenido hoy una reunión con Sánchez y le ha pedido que castigue a las comunidades que bajen impuestos con menos fondos estatales. Tiene que haber una redistribución justa y que atienda a criterios. Entre otros, otro criterio que se me ha ocurrido hoy es, que lo he verbalizado el presidente del gobierno, es que si hay algunas comunidades autónomas que pretenden el desarme fiscal, pues que el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de la distribución de los ingresos del Estado. Enfrente, claro, está la posición del Partido Popular, que lo que quiere son más ricos, lo ha dicho el propio Aznar. Los progresistas de aquí ahora son izquierdistas carnívoros sobre la base de quedarse con todos los impuestos que puedan. Eso es un disparate, ¿no? Lo que está haciendo Madrid, lo que está haciendo Andalucía, esa competencia fiscal es extraordinariamente sana. Yo no sé cuántos, porque a veces veo las estadísticas y dicen, hay en España 200.000 ricos o algo así. 200.000, somos 200.000 ricos, es una miseria de ricos. Oiga, necesitamos 6 millones de ricos aquí, por lo menos. Galicia es la última en moverse en este tablero. Hoy el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado que van a bonificar el 50% del impuesto de patrimonio. Hasta ahora bonificaban el 25%. Bueno, pues a partir de ahora otro 25% más. Justo en esta semana que se ha organizado esta especie de competición fiscal. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que queda claro tras esta semana es que en la fiscalidad va a estar la gran batalla electoral de esta larga precampaña. Sánchez dio el primer golpe de efecto con el impuesto a la banca y a las energéticas, que le sirvió para intentar presentar a Feijóo como un político alineado con los intereses de los poderosos, pero el PP no se ha quedado al margen de ese envite y la rebaja fiscal anunciada por la Junta de Andalucía el lunes fue solo el primer movimiento, que además tiene una doble lectura en Génova. Interna, porque Moreno Bonilla reclama su lugar como el varón de referencia, y Feijóo lo pone como el ejemplo a seguir en su carrera a la Moncloa, y un mensaje hacia afuera, porque la idea es proyectar ante el electorado que mientras Sánchez sube impuestos, él podría bajarlos. En su apuesta no ha dudado en implicar además a Murcia y a Galicia, que han sido las dos últimas comunidades en sumarse a esa subasta. La ofensiva con el desliz de Escrivá mediante ha obligado al PSOE a proponer un nuevo gravamen a las grandes fortunas, algo que hasta ahora solo defendía Unidas Podemos en la coalición, pero que ahora ha hecho que el propio presidente se encargue de hacer pedagogía sobre la medida, en cuyos detalles sigue trabajando el Ministerio de Hacienda. Gracias, Lerma. Todo esto empezó en Andalucía a principios de semana y precisamente en Andalucía hace una hora
Ha empezado una huelga de taxistas que va a durar hasta el lunes por la mañana. Empezaron convocando los taxistas de Sevilla y se han sumado ya los de Granada y los de Málaga. Paros que van a dejar a parte de la comunidad sin taxis durante el fin de semana porque están en contra del decreto que prepara el gobierno de Juanma Moreno para regularizar a los VTCs. Sevilla, Ana Fernández. Desde las 7 de la tarde y hasta las 7 de la mañana del lunes, los taxistas de Sevilla, Granada y Málaga están en huelga para protestar por el decreto que prepara la Junta para regular las VTC y con el que no están de acuerdo porque dicen que la práctica liberaliza al sector. Desconfían de que el Gobierno de la Junta tenga capacidad para sancionar el incumplimiento de las medidas que contempla el decreto, como la prohibición para los vehículos de alquiler con conductor de situarse a menos de 300 metros de estaciones de tren, autobús o aeropuertos, o la prohibición de usar la geolocalización. Los taxistas en huelga dicen que no están en contra de las VTC, sino de las plataformas multinacionales que acaparan la mayoría de autorizaciones. En Jerez no secundarán el paro, pero los taxistas han convocado mañana una caravana de protesta por las calles de la ciudad. En la cadena SER, hora 25. Cataluña busca fórmulas para reducir el tabaquismo y prepara la prohibición de fumar no solo en las terrazas de los bares, también en las entradas de los colegios o en las paradas de autobús. Barcelona, Susana Ruiz. El conseller de Salud, Josep María Argimon, ha citado 3 espacios donde la Generalitat prohibirá fumar: terrazas de bares, paradas de autobús y a las puertas de los centros escolares en horario de entrada y salida de los alumnos. Argimon pide calma a los restauradores temerosos de perder negocio. Que la gente no ha dejado de ir a un restaurante porque hoy no se pueda fumar. Y del mismo modo pienso que no dejará de ir a tomar un café porque no se pueda fumar en una terraza. Lo pienso y lo digo sinceramente. Salud prevé que el Gobierno apruebe la ley en octubre. Después deberá pasar el trámite parlamentario, que puede durar varios meses. Más allá de las normas que están vigentes desde la entrada en vigor de la ley antitabaco en época Zapatero, en plena pandemia se pusieron en marcha varias normas autonómicas para prohibir fumar en las terrazas de los bares. En algunas comunidades estas leyes todavía continúan, pero otras han ido eliminándolas. A día de hoy, Mariola Lourido, ¿cómo queda este mapa de la España fumadora? Buenas tardes. Buenas tardes. Solo 3 comunidades autónomas mantienen la prohibición de fumar en las terrazas: Comunidad Valenciana, Castilla y León y Madrid. Otra cosa es que se cumpla. Todas las demás han levantado la medida y en Canarias deciden los hosteleros. Sanidad tiene paralizado su plan. Andrés Zamorano, presidente del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo. La ministra Carolina Darias tiene secuestrado este plan y le tiene metido en un cajón y no sabemos exactamente a qué obedece. Mucho nos tememos que sea por presiones de las tabacaleras. La misma inquietud por la inacción del Gobierno muestra la Sociedad de Salud Pública. Su portavoz valora además que Cataluña decida financiar los tratamientos a la población con menos recursos. Manuel Franco. Que los que más fuman ahora son a las personas de nivel socioeconómico más bajo. Sanidad no explica los motivos para no aprobar el plan estatal, que incluye muchas más medidas que el catalán. La Fiscalía ha abierto investigación por los cánticos racistas contra Vinicius. Cánticos que se dieron en el estadio del Atlético de Madrid el domingo por la noche y que el Movimiento contra la Intolerancia denunció. Ahora el Ministerio Público pide a la policía que identifique a los sospechosos y al Atleti que colabore. Miguel Ángel Campos. Abre la investigación tras la denuncia de Movimiento contra la Intolerancia por un posible delito contra los derechos fundamentales y las libertades públicas ante los cánticos racistas proferidos tanto fuera como dentro del Civitas Metropolitano durante el derbi del pasado 18 de septiembre. La Fiscalía pide a la Policía Nacional que analice las grabaciones e identifique a los sospechosos, así como si tienen relación con algún grupo extremista o antecedentes por hechos similares. También pide al Atlético de Madrid que colabore con la investigación, así como el acta arbitral. ¿Y en Irán? Se cumple una semana de la muerte en comisaría de Mahsa Amini, la joven de 22 años a la que detuvo la policía de la moral por llevar mal el velo y enseñar el pelo, algo que ha provocado una ola de protestas llenas de rabia y de indignación, también de valentía, porque las mujeres han salido a la calle sin velo y sin miedo. Aquí en la SER hemos hablado con la presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos iraní, que explica cómo el velo no es una simple prenda, es un símbolo de represión del régimen de Teherán. Leire Santos. Fariba Ehsan
nos cuenta que las protestas que se han desatado en Irán durante la última semana no son solo contra el velo. El velo no es solamente llevar un trozo de pañuelo o un trozo de tela en cabeza, es estar en mano de ellos, es aceptar todo lo que ellos mandan durante todo 40 años que están como sumisa, ¿no? Es utilizando el velo para controlar mejor a las mujeres. No es la primera vez que las mujeres iraníes se echan a la calle para protestar, pero ahora hay algo diferente. Esta lucha es de una mujer de 80 años y una niña de 15 años. Esta vez es diferente porque estamos unidos, hombres, mujeres, en toda parte saliendo. Ahora mismo las mujeres iraníes no pueden ir de viaje ni trabajar sin el permiso de su marido. Una mujer es propiedad de un hombre. El padre tiene derecho a elegir el marido para su hija de 13 años. Tampoco tienen derecho al divorcio ni pueden elegir muchas carreras universitarias. Van a tener la entrevista completa este sábado en el programa Punto de Fuga y también en cadenaser.com. Y en Argentina, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sufrió un intento de asesinato a principios de este mes, ha declarado esta tarde ante el tribunal que la investiga por presunta corrupción. Se ha defendido ante la justicia, dice que no son ninguna asociación ilícita. Los 3 gobiernos, el que le tocó encabezar a Néstor, el que me tocó encabezar y los que me tocó encabezar a mí, fuimos elegidos por el pueblo. No podemos ser nunca una asociación ilícita. Hora 25. Cadena SER. Está llegando ya a su recta final el Festival de San Sebastián. Hoy se ha presentado allí, fuera de concurso, la serie Apagón. Es una serie basada en el podcast de la SER, El Gran Apagón. En cada capítulo de esta serie se muestra cómo sobreponerse a un gran colapso energético y climático, y cada capítulo ha sido encargado a un director diferente. Mañana se entrega el palmarés del festival. Allí en San Sebastián está nuestra enviada especial, Pepa Blanes. Adelante. Empiezan los nervios por ver qué película se llevará la Concha de Oro. Hay muchas posibles candidatas, como la colombiana Los Reyes del Mundo, una fábula sobre la violencia en Colombia. No ha habido todavía ninguna generación que nazca sin la violencia. También La Maternal de Pilar Palomero sobre la maternidad en chicas adolescentes podría rascar premio, o The Wonder con Florence Pugh. Esas son las quinielas en una noche que el festival dedica a las series. ¿Has visto las noticias? Sí. Pues va en serio, muy en serio. Apagón es la apuesta este viernes sobre una catástrofe y está dirigida por los Vengadores del cine español. Directores como Sorogoyen, Isaque Lacuesta o Raúl Arévalo se encargan de cada uno de los capítulos. Y por supuesto ya está aquí Ana de Armas, protagonista de Blonde, la película sorpresa que cierra este festival. Y hoy se ha anunciado el Premio Nacional de Teatro a Petra Martínez y Juan Margallo, pareja ya histórica de actores para nuestro país, de la que el jurado ha reivindicado su coherencia, su compromiso con el arte y han resaltado el sentido del humor de sus obras. Y hasta ahora, la mirada de Xavi Vidal Folk. El Poder Judicial da grima. Ahora resulta que al final Carlos Lesmes, su presidente, prepara su dimisión para que no le mezclen con los más brutales de su grupo conservador. Esos que bloquean cualquier nombramiento de magistrados para el Tribunal Constitucional porque calculan que igual llegan a que ganen las elecciones los de Vox y compañía, y entonces ya harán de su capa un sayo. Lesmes es un poco menos peor que esos colegas, pero tampoco brilla mucho. Ha tardado casi 4 años con su mandato caducado para dimitir, y veremos si lo hace. Cuando una persona que se supone jurista, que se supone defensor del Estado de Derecho, que se supone garante de la Constitución, y resulta que es incapaz de cumplir el reglamento de su propia institución, que implica dimitir en el momento en que caduca su mandato, cuando sucede todo eso, es que este y estos individuos están invitando a los justiciables a que les recusen cuando sean juzgados por ellos algún día, o a que deslegitimen todo un proceso si están involucrados. La cúpula del Poder Judicial en España, otra cosa son los jueces de base, que son trabajadores y honestos, sean de la ideología que sean, no solo da grima. Es que está inmersa en eso que el gran jurista Tomás de la Cuadra ha calificado como golpe de Estado institucional. Suerte que pronto vendrá a arreglar este desaguisado el comisario belga Didier Reynders. Es un exministro de Economía y su país, Bélgica, tiene uno de los peores sistemas judiciales de toda Europa. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube.
Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.